Vos sabés que ayer la Bolsa de Cereales de Buenos Aires presentó sus estimaciones agrícolas, sobre todo para la campaña gruesa, y Martín López, que nos está acompañando, fue quien de alguna manera es el responsable de hacer esas estimaciones. Hola Martín, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan todos? Martín, contanos básicamente la presentación de ayer en donde mostraron en principio que la Argentina va a tener, después de varios años, un crecimiento en soja y una disminución en maíz. Sí, es verdad, después de casi 6 campañas, estamos proyectando un aumento en la superficie de soja a 16,7 millones de hectáreas para esta nueva campaña 22-23, y en el caso de maíz una baja de 200.000 hectáreas, proyectando de esa manera 7,5 millones de hectáreas para esta nueva campaña. Es decir, eso llevado después a volumen, nos permitiría, como mencionaba, después de 5 o 6 campañas, tener casi el mismo volumen de soja que de maíz. Las últimas campañas hemos tenido siempre mayor volumen del cereal, producto de un aumento sostenido de la superficie destinada, y por otro lado que los rendimientos no han bajado demasiado en función de lo que fue el contexto climático bastante complejo en las últimas 2 campañas con años niña. Así que sí, la producción de esta campaña es un aumento de soja, por lo menos hasta ahora. Va a depender muchísimo de cómo venga el clima las próximas semanas, porque estamos justo en la mitad de la ventana de siembra temprana en el centro-este de Argentina. Hay mucho del maíz temprano jugándose en este momento en ese lugar del país, y por lo cual, de no tener precipitación en las próximas 2 o 3 semanas, ya estaremos pensando en o cambiar a un maíz tardío o directamente pasar a soja de primera, y eso podría incrementar aún más la superficie destinada a oleaginosa durante la campaña. Es decir, que podemos esperar todavía mayor superficie de soja, menos de maíz y sobre todo de maíz de primera, con lo cual en marzo-abril casi no va a haber maíz. Sí, ya de por sí, al inicio de la campaña, tenemos un porcentaje más alto de maíz tardío que de primera proyectado, por cuestiones netamente climáticas. Y dentro de ese nuevo escenario, que es diferente a lo que fue las últimas campañas, donde el maíz temprano estaba bastante parejo con el tardío, tenemos también el efecto del clima, que podría darse de tener un poco menos de maíz o más maíz tardío todavía del que estamos proyectando, y por otro lado, también un aumento un poco más grande en lo que es la soja. Soja de primera, y lo que es soja de segunda viene estabilizado a lo largo de las últimas campañas. Venimos de una cosecha muy magra en cuanto a soja de segunda por cuestiones climáticas también. Muchos lotes han dejado directamente de trillar la campaña previa, pero igualmente este año, como tenemos una buena cantidad de lotes de fina, seguramente por ese lado tengamos también un aumento en soja. Menos maíz y más soja de primera, y por otro lado también sobre fina, la mayoría de los lotes va a terminar yendo a soja de segunda. Martín, de los 50 millones creo que fue la estimación para maíz, ¿no? Exactamente, 50 ¿Cuán- millones cuán- para esta nueva cuán- campaña. ¿Cuánto sería maíz temprano? De esos 50, aproximadamente 27 millones de toneladas. ¿27 de maíz temprano? Sí, sí, de maíz temprano, porque los rendimientos siguen estando por arriba del maíz tardío, a pesar de tener más superficie, entonces termina compensando. Este escenario, obviamente, proyectando una mejora en el clima durante el verano, que amortigua un poco lo que puede ser un estrés hídrico en enero. Si eso no se da como pasó la campaña previa, los rindes de maíz temprano bajan, y por ende también baja cuánto de todo el maíz termina aportando el temprano en el volumen total a nivel nacional. ¿Y el, Pero hoy por hoy con la proyección estamos en esos volúmenes. y el girasol cómo viene? El girasol, la verdad es que tenemos un aumento muy, muy grande, el aumento más grande en cuanto a lo que es la gruesa, en cantidad de áreas sembradas. Estamos proyectando 2 millones de hectáreas para esta campaña. Ya se viene sembrando desde hace un par de meses en el norte de Argentina el girasol, y de darse esas 2 millones de hectáreas también proyectamos 3,9 millones de toneladas de producción, también el aumento más grande en términos de porcentaje entre campañas. Venimos con algunos problemas en el caso del girasol. La siembra en el norte por falta de humedad también viene bastante demorada. En el NEA, por ejemplo, no se pudo sembrar todo lo que se estaba proyectado por los productores. Parte de esa semilla bajó al centro norte de Santa Fe, donde sí se pudo sembrar porque han tenido algunas precipitaciones puntuales que han repuesto algo de humedad en los perfiles. Y hoy por hoy estamos en la siembra en el centro de Argentina, que es muy poco volumen en cuanto a hectáreas, y esperando arrancar dentro de 2 semanas la siembra en provincia de Buenos Aires, parte de la provincia de La Pampa, donde se concentra gran parte del girasol. Hoy, igualmente, más allá de esta proyección alta en cuanto a superficie, los productores mencionan semana a semana algunos potenciales problemas que están viendo. Por un lado, tener los materiales de siembra que ellos quieren en tiempo y forma para poder
alcanzar buenos rendimientos potenciales en esa zona. Eso por un lado, problemas con la semilla, y por otro lado la parte sanitaria, porque ya venimos de 2 o 3 campañas donde algunos problemas con fomosis han bajado los rendimientos potenciales en muchas zonas del sur de Buenos Aires, por lo cual estos 2 factores podrían también de mantenerse e impactar en lo que es la proyección final de producción de girasol. Martín, haceme un resumen sobre sorgo, si tenés. Sorgo, sí, este año baja un poco la superficie, o podría bajar un poco la superficie, unas 50.000 hectáreas, pero a pesar de eso, cuando vemos toda la historia del sorgo, se viene manteniendo bastante el cultivo. Lo que sí vemos con esta campaña es que empieza a acomodarse sobre zonas un poco más marginales, los productores buscando un planteo que es un poco más defensivo, pensando en tener poco humedad en los perfiles, que es la realidad que estamos viviendo hoy. Así que tenemos una pequeña baja y una concentración hacia zonas como el NIA, el centro norte de Santa Fe, el oeste de Argentina y el sur del área agrícola nacional. Pero igualmente, realmente el sorgo viene sosteniéndose por esto de que puede, por lo menos frente a estas condiciones de seca, tener rendimientos aceptables en comparación al maíz. Hablemos un poquito de lo que tenés sobre trigo y cebada, cómo está viniendo la cosecha. Sí, lamentablemente el trigo, bueno, todos lo hemos vivido prácticamente todo el otoño y el invierno sin lluvias en el norte de Argentina y parte del centro oeste de agrícola. Eso impactó en cuanto, primero, la intención de siembra. De lo que era la intención de siembra inicial, solo tenemos hoy sembrados estimados 6,1 millones de hectáreas de trigo, muy por debajo de 6,7, 6,8 que pensábamos que los productores iban a poder sembrar. Eso tiene un impacto y un correlato en la producción proyectada para esta campaña, sumado al hecho de que los rendimientos potenciales en el centro de Argentina están por debajo de los promedios. Hoy estamos proyectando 17,5 millones de toneladas frente a la situación actual, pero tomando en cuenta 2 cosas. Por un lado, gran parte del trigo, más de un 36%, viene del centro de Argentina, del centro-oeste, y hoy por hoy está transitando el periodo crítico con muy baja cantidad de humedad en los perfiles. De mantenerse el escenario durante las próximas semanas podría también impactar en el volumen nacional que se pueda producir de este cereal. Y por otro lado, lo que viene sosteniendo esta proyección de producción es el sur de Buenos Aires, que en comparación al resto del país tiene mejores condiciones. Si lo comparamos contra sí mismo está peor que los últimos años, pero comparado con el resto del país la situación general está mejor y está sosteniendo esta estimación de producción. También, al igual que en el centro, tenemos que esperar qué pasa en octubre y noviembre, donde se define el rendimiento, o se termina de definir el rendimiento en lo que es trigo en esa zona, y de darse condiciones menos o malas, menos precipitaciones, podría también impactar en la producción final, que como mencionaba está en 17,5 millones de toneladas la proyección actual, en el caso de trigo. Martín, Y en cebada, sí. perdóname, esos 17,5 es una estimación, digamos, optimista en base a cómo está el cultivo hoy. Sí, es la proyección que tenemos con las condiciones de hoy del cultivo, más que nada pensando en lo que es el centro de Argentina, cruzando la fenología del cultivo, cómo llegamos a este punto y qué nos queda de tiempo para poder compensar la pérdida de rendimiento que estamos viendo. Sí, eso semana a semana lo que vamos haciendo es reproyectando para ir viendo el impacto que tiene las lluvias o no, y la temperatura también, que es un factor muy importante este año en particular, las temperaturas mínimas y las máximas en cultivos de fina, y vamos reproyectando. Es con la foto de hoy que estamos viendo. En la medida que se den precipitaciones, que es lo que todos esperamos y deseamos, eso podría ir por lo menos estabilizándose para lo que va a ser la cosecha de fina, en este caso de trigo. Y ahora sí, contame de cebada rápidamente. Sí, en el caso de cebada, al contrario de trigo, vemos un aumento en la intención de siembra. Se terminó sembrando más cebada este año en Argentina, pero a pesar de eso, también tenemos un efecto por la falta de precipitaciones en cuanto al rinde promedio a nivel nacional, y eso tiene un correlato en la producción, que estamos proyectando en 5 millones de toneladas, pero como la cebada se fue concentrando en las últimas campañas más en provincia de Buenos Aires y La Pampa, donde, como pasa con el trigo, tienen mejores condiciones en comparación al resto del país en cuanto a humedad en los perfiles y sanidad, no fue tanto el impacto en el caso de la cebada como sí estamos viendo en el caso del trigo. El resultado final de la cosecha sería menor al de la campaña 21-22. Sí, cuando agregamos los 6 cultivos principales que nosotros relevamos, estamos proyectando una producción total de 127,7 millones de toneladas, que en términos de porcentaje sería 1,6% menos que la campaña previa. Eso también significa menores ingresos porque los precios serían más bajos también. Sí, ayer vimos en la presentación de que hasta ahora los precios era lo que marcaba
el aumento en la recaudación, y hoy por hoy tenemos por un lado una baja en los precios y por otro lado también una baja en las cantidades por cuestiones climáticas y básicamente climáticas, por lo menos esta campaña, por lo menos con el escenario que tenemos actualmente. De cambiar las condiciones, al menos los rendimientos podrían subir un poco y cambiar el panorama, pero hoy por hoy es la proyección que seguimos sosteniendo.